Bueno, hijos míos, acá una vez más vamos a estar en el curso de biología. Vamos a ver hoy día el reino Plantae. ¿Cómo es que se clasifica este reino? Vamos. Para empezar, ¿cuáles son las características del reino Plantae? Primero, son plantas, escucha bien, en el reino Plantae encontramos plantas y algas. ¿Pero qué tienen todos en común? Uno, que son organismos eucariotas, multicelulares, autótrofos, y la reproducción que predomina es la reproducción sexual. Ahora, una característica muy particular de las plantas es que presentan alternancia de generaciones, también llamado metagénesis. ¿En qué consiste eso? En que la planta en una etapa de su vida va a ser diploide y en otra etapa va a ser haploide. Mira, comenzamos con lo que se le llama esporofito. El esporofito es la etapa diploide de la planta. En esa etapa va a ser 2N. Ahora, esta planta va a realizar meiosis y después de la meiosis va a producir esporas haploides. Las esporas haploides continuarán haciendo mitosis y ellas van a formar el gametofito. Quiero que recuerdes, el esporofito es la planta que produce esporas. Por lo tanto, ahora que tenemos el gametofito, ¿qué será? La planta que produce gametos. Muy bien. Recuerda, el esporofito es la planta que produce esporas y el gametofito es la planta que produce gametos. Como las esporas son haploides, el gametofito también será haploide y los gametos, lógicamente, serán haploides. Luego se van a juntar dos gametos. Ese proceso se va a llamar fecundación. Como se juntan dos gametos, es decir, N más N, el cigoto que se forma va a ser diploide, 2N. Y el cigoto, posteriormente, ¿a quién va a formar? Al esporofito. Y el ciclo vuelve a comenzar. Tú me vas a decir seguramente, yo nunca he visto un esporofito. Sencillo, cuando tú compras un helecho, la planta que está en tu maceta, lo que tú ves es el esporofito. Cuando tú ves un árbol, ese es el esporofito. Cuando te regalan una flor, esa flor es el esporofito. Me va a decir, profe, el esporofito es grande. Entonces, ¿cuál es el gametofito? Es que por lo general el gametofito es muy pequeño, muy reducido, y por eso no lo vemos. ¿Ya? Conforme vayamos avanzando, te voy a seguir explicando cuál es la diferencia entre uno y otro. Ahora, ¿cómo es que se clasifican las plantas? Vamos a trabajar con algo llamado así, dicotomías. ¿Qué son las dicotomías? Es decir, una planta o es uno o es lo otro. Es mucho más fácil de recordar así. Ya sabes lo que yo siempre te digo en clases. Tú siempre tienes que ordenar la información. Para empezar, una planta puede ser criptógama o fanerógama. Cuando la planta es criptógama, escucha bien, cuando no presenta órganos sexuales. Y cuando una planta es fanerógama, cuando sí presenta órganos sexuales. La siguiente dicotomía es talofita-cormofita. ¿Cuándo una planta es talofita? Cuando presenta como organización el talo. ¿Y cuando la planta es cormofita? Cuando presenta cormo, es decir, tallo, hoja y raíz bien definidos. La siguiente dicotomía es avascular y vascular. ¿Cuándo una planta es avascular? Cuando no tiene tejidos de conducción, es decir, no tiene xilema ni floema. ¿Y cuándo una planta es vascular? Cuando sí presenta tejidos de conducción, es decir, xilema y floema. A estas plantas también se les llama traqueofitas. Ahora sí, podemos comenzar a clasificar a las plantas. El primer grupo con el que vamos a empezar, ¿cuál es? Las algas. Y en las algas vamos a comenzar nosotros con las famosas clorofitas. A las clorofitas también se les llama algas verdes. ¿Ya? Ahora, ¿qué tienes que recordar de las clorofitas? Cosas sencillas. Para empezar, todas son de color verde, obvio, ¿no? La sustancia de reserva es el almidón y su reproducción vegetativa ocurre por fragmentación. ¿Por qué son útiles?
porque muchas de ellas se utilizan como alimento. El siguiente grupo es rhodophyta, es decir, las famosas algas rojas. Sencillo, rhodophyta, algas rojas. ¿Qué tienes que recordar de ellas? Para empezar, ellas presentan como sustancia de reserva el famoso almidón de Floridias. Almidón de Floridias. ¿Y por qué son útiles muchas de ellas? Porque de las algas rojas se extrae una sustancia llamada agar. ¿Ya? Seguramente tú lo has comido, porque se lo conoce también como gelatina china. ¿Para qué se utilizan? Se utilizan estas algas como fuente de alimentación. Ahora, otro detalle más. El agar que te he mencionado se utiliza como espesante en los alimentos. Siguiente grupo son las feofitas. Las feofitas son las algas marrones o algas pardas. ¿Qué tienes que recordar de ellas? Que la sustancia reserva es la laminarina. La sustancia reserva es la laminarina. Ahora, un pequeño detalle. Estas algas son las más grandes que podemos encontrar dentro de todo este grupo. ¿Estamos? Perfecto, entonces. Vamos a continuar. Ahora comenzamos con las briofitas. Al igual que las algas, las briofitas, clasificándolas de arriba hacia abajo, ¿qué serían? Primero, cristógamas, porque no tienen órganos sexuales. Luego serían talofitas, porque presentan talo. Y luego avasculares, porque no tienen ni xilema ni floema. Las briofitas son plantas muy pequeñas, como podemos ver en las imágenes. Esa alfombra verde que se ven sobre las piedras son el famoso musgo. Estas plantas son muy pequeñas, no crecen más debido a que no presentan xilema ni floema y por lo tanto no pueden transportar el agua a grandes alturas, a diferencia de otras plantas. ¿Qué tienes que recordar del musgo? De las briofitas, es que en estas plantas el gametofito es dominante. ¿Recuerda lo que era gametofito? La planta que produce gametos. Hay dos tipos de briofitas, las hepáticas y los musgos. Los musgos vimos hace un momento y ahora estamos viendo imágenes de hepáticas. El siguiente grupo son las pteridofitas. Vamos a clasificarlas de arriba hacia abajo. Las pteridofitas son criptógamas, cormofitas, porque no tienen talo, sino que presentan cormo, que es el cormo, raíz, tallo y hojas diferenciadas. Ahora, ¿qué son? ¿Avasculares o vasculares? Muy bien, son vasculares, porque presentan xilema y floema. ¿Cuál es el típico ejemplo de pteridofita? Los helechos. En los helechos, el esporofito es el dominante. Las imágenes que ustedes ven son de esporofitos. ¿Por qué son importantes los helechos? Porque muchos de ellos se utilizan como decoración y otros se utilizan por sus propiedades medicinales, como el equiseto o el famoso cola de caballo. El siguiente grupo son las espermatofitas. Se les denomina espermatofitas porque son las primeras plantas con polen y semillas. Recuerda, hace un momento ninguna planta tenía polen ni nada. Estas ya tienen polen y semillas. Vamos a clasificar de arriba hacia abajo. Las espermatofitas son fanerógamas porque presentan órganos sexuales. Son cormofitas porque presentan cormo, es decir, raíz, tallo y hojas definidas. Vasculares porque tienen xilema y floema. Y son espermatofitas porque presentan semillas y granos de polen. Ahora, un detalle interesante. Te he dicho que estas plantas son fanerógamas debido a que tienen órganos sexuales. Y de acuerdo al órgano sexual es que se van a clasificar. Para empezar, tenemos las gimnospermas. Las gimnospermas tienen por órgano sexual a los conos. Por eso se le va a llamar coníferas. Los conos son las imágenes que tú tienes a la derecha, donde tú puedes apreciar
A los conos también se les llama piñas, por eso, porque tiene una imagen similar a la de una piña. ¿Cuáles son los ejemplos típicos de gimnospermas? Los pinos, los cipreses y las araucarias. El siguiente grupo son las angiospermas. Las angiospermas, clasificando, como te estaba diciendo, son espermatofitas y también son fanerógamas, porque presentan órganos sexuales. Pero ¿cuál es el órgano sexual de la angiosperma? La flor. Recuerda, gimnosperma, conos, angiosperma, flores. Gimnosperma, conos, por eso se le llama coníferas. Angiospermas, flores, por eso se les va a llamar antofitas, porque anto significa flor. Las angiospermas a la vez se dividen en dos grupos, monocotiledóneas a la izquierda y dicotiledóneas a la derecha. Y estas son las características de ambos grupos, que son las características que tú tienes que recordar. Las monocotiledóneas se les llama así porque presentan las semillas un solo cotiledón, y las dicotiledóneas presentan semillas con dos cotiledones. Ahí a continuación vas a encontrar otras diferencias entre uno y otro grupo. Ejemplo monocotiledónea, ¿cuál es? Los granos, como el arroz, o también puede ser el maíz o el choclo, de acuerdo a como tú lo llames. Y dicotiledóneas, un buen ejemplo pueden ser el frijol. Bueno chicos, la clasificación que les he mostrado el día de hoy es una clasificación consenso, donde he mezclado grupos modernos con grupos clásicos. Recuerda que en San Marcos lo que viene principalmente son grupos clásicos. Sí, San Marcos utiliza la clasificación clásica para el examen. Es por eso que yo te presento esto. Espero que sea de tu total utilidad y ya sabes, si te gusta, ponle un like en el Face. Nos vemos.